Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Vamos a continuar con el estudio de algunas instituciones relacionadas con el derecho constitucional y con el Estado. Puedo decirte que el derecho constitucional es el sistema de normas jurídicas que tienen por objeto regular la estructura, la organización y el funcionamiento del Estado. El Estado es un ente jurídico-político integrado por territorio, población, gobierno, sujeto a un orden jurídico constitucional. Entonces, las leyes o normas contenidas en la Constitución tienen por objeto regular la estructura, la organización del territorio, de la población y del gobierno. Si hablamos del gobierno, el gobierno está integrado por los órganos del poder público. Así lo señala el artículo 49 de la Constitución, que señala: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. En el artículo 39 constitucional se establece el principio de la soberanía nacional. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Ahora, esto lo vamos a relacionar con el artículo 40 y 41 de la propia Constitución. El primero dispone: es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Entonces, aquí tenemos algunas características esenciales del Estado mexicano. El Estado mexicano es una república. ¿Qué significa esto? Que los órganos del poder público que te acabo de mencionar, ejecutivo, legislativo y judicial, deben renovarse de manera periódica. El poder no debe de concentrarse de manera absoluta en un grupo, corporación, persona, no, debe de renovarse, y la propia Constitución establece los periodos para la renovación de cada uno de estos poderes. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo debe renovarse cada 6 años. ¿Qué significa la democracia? Etimológicamente, democracia significa el poder del pueblo. Pero la democracia es un concepto más amplio. La democracia es una forma de gobierno donde las decisiones de gobierno emanan de la voluntad popular a través de las elecciones libres. ¿Qué es un sistema representativo de gobierno? México es una república representativa. Esto significa que a través de la voluntad del pueblo ciudadano de México y a través de las instituciones electorales se decide qué persona ocupará cada uno de los órganos del poder público. Entonces, el presidente de la República, los diputados, los senadores al Congreso de la Unión representan los intereses del pueblo ciudadano de México o del Estado mexicano. El sistema federal de gobierno. Los Estados Unidos mexicanos se integran por una federación compuesta de estados libres, autónomos, pero sujetos a un régimen federal. Los estados que integran la federación pues son los estados de Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, etcétera, etcétera, hasta llegar a Zacatecas, en un orden alfabético establecido por el artículo 42 constitucional. Ahora, ¿cómo se accede al ejercicio del poder? En el artículo 41 de la propia Constitución se establece que la soberanía nacional se ejerce a través de los órganos del poder público, a través del poder ejecutivo, a través del poder legislativo, pues se ejerce la soberanía del Estado.
Y como dijimos, la soberanía es un poder absoluto que no admite límites ni en el interior ni en el exterior del Estado. El poder ejecutivo y el poder legislativo deben garantizar que ese ejercicio del poder se ejerza en el interior del Estado y que no exista ningún otro poder dentro del Estado que afecte los intereses de la nación, ni un poder fuera del Estado que afecte los intereses de la nación o del Estado mexicano. En el propio artículo 41 constitucional se establecen las bases para el acceso al poder público a través de los partidos políticos, a través de lo que es el Instituto Nacional Electoral y cuáles son los mecanismos e instrumentos para que un mexicano o una mexicana acceda al ejercicio del poder ejecutivo, del poder judicial y ahora con las últimas reformas al ejercicio del poder judicial. ¿Qué es un partido político? Los partidos políticos son instituciones de interés público. Un partido político entonces es una persona moral. Si es una persona moral, pues goza de los atributos de todas las personas morales: nombre, denominación, patrimonio, domicilio, etcétera, etcétera. Pero a través de estas instituciones políticas, ¿sí?, se va a acceder al ejercicio del poder. Entonces, la finalidad de todo partido político es acceder al ejercicio del poder. Entonces, si un mexicano quiere formar parte del ejercicio del poder o ejercer el poder, pues debe acceder a un partido político que lo postule y que a través de la voluntad mayoritaria del pueblo de México pueda ocupar estos cargos de elección popular. Pero debes tú, como ciudadano, conocer quiénes forman parte de los partidos políticos, qué ciudadanos forman a un partido político, conocer cuál es la ideología de cada uno de los partidos políticos, porque tú, como ciudadano, al momento de elegir en las casillas electorales, vas a determinar quién va a ocupar el poder público del Estado durante 6 años, durante 4 años, según lo establezca la propia Constitución. Supuestamente el partido político o los políticos quieren acceder al poder del Estado para alcanzar los fines del Estado, que es el bien común. El bien común es satisfacer las necesidades temporales de la población en todos los órdenes. La persona que ocupa la presidencia de la República, en teoría y de acuerdo a la Constitución, debe satisfacer las necesidades colectivas de la nación, de todo el pueblo. Los diputados y senadores del Congreso, a través de la legislación, deben de satisfacer las necesidades colectivas del pueblo en todos sus aspectos. El Poder Judicial también debe de satisfacer las necesidades colectivas de la población, obviamente en el ámbito jurisdiccional. Conoce a la gente que forma los partidos políticos, porque muchos de los políticos, no digo todos, digo muchos de los políticos, pues tal vez acceden al poder del Estado no para satisfacer necesidades de la población,
sino para satisfacer intereses y necesidades de grupos, en este caso, intereses del propio partido político. Si satisfacen las necesidades del propio partido político, entonces no están cumpliendo con el principio contenido en la propia Constitución al establecer que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Los órganos encargados del proceso electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, debe precisamente garantizar que tu voto sea contado de manera adecuada y que no existan ningún otro instrumento que pueda afectar esa libertad que tú tienes y el voto que tú dejas en las casillas electorales para que sea contado por otros ciudadanos para que haya una transparencia en las elecciones populares. El Instituto Nacional Electoral debe ser un órgano independiente, autónomo en sus propias decisiones y no debe de intervenir ningún otro grupo que afecte esos principios de libertad y de autonomía. En la actualidad se pretende reformar la ley electoral. Ve, investiga qué contenido tiene la ley. Si la ley va a seguir satisfaciendo los principios constitucionales para el bien común o si esa ley va a satisfacer intereses de grupos o de partido, investígalo, chécalo. No nos hagamos ajenos a lo que pasa en la realidad política del Estado, porque la elección de los órganos del poder público es esencial para que sí se alcance los fines del Estado. Y los políticos deben de ser transparentes, pero como dije hace rato, tal vez algunos políticos no son transparentes. Emiten discursos, pero muchos de esos discursos son mentiras. Y tú debes de descubrir las mentiras. ¿Y en dónde radican las mentiras? Porque los argumentos que emiten tal vez son para que tú como ciudadano al momento de escucharlos, consideres que están haciendo el bien, que van a hacer muchas cosas por ti, que van a satisfacer muchas necesidades tuyas. Pero ten cuidado, porque a veces muchas verdades están disfrazadas de mentiras, ¿sí? Y las mentiras no llevan a nada bueno. Entonces, te pido que investigues, que te involucres con la realidad política, porque vienen reformas en materia electoral que pueden ser contrarias al bien común, que pueden ser contrarias al beneficio que tú como ciudadano debes de tener y de salvaguardar también. No permitamos entonces que los partidos políticos, ¿sí?, en ejercicio de sus funciones y las personas que forman parte del Congreso de la Unión o de la Presidencia de la República o del Poder Judicial, ¿sí?, estén influidos, más bien, estén participando de intereses oscuros, de intereses contrarios a la verdad, porque siempre hay que buscar la verdad y no la mentira. Espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber. Que tengas buenos días y muchas gracias.